El silencio fue lo primero que noté. No el silencio de una casa dormida, ese murmullo suave y expectante que precede al amanecer, sino un silencio depredador, un vacío que devoraba los ecos de la vida que una vez llenó cada rincón. Era el silencio de un mausoleo, frío, definitivo y absoluto. Mi casa, nuestro hogar, se había convertido en una tumba. 3 días antes, yo era Javier, un hombre cuya existencia se definía por los títulos más simples y profundos: esposo de Elena, padre de Sofía y Mateo. Ahora, no era nada. Un accidente en la carretera, un conductor ebrio, un instante de metal retorcido y vidas destrozadas. La policía me lo había explicado con frases ensayadas, desprovistas de emoción, como si leyeran un informe meteorológico. Pérdida masiva, fallecimiento instantáneo, lo sentimos mucho por su pérdida. Palabras que flotaban en el aire como ceniza, sin peso, sin significado. Me entregaron una caja con sus efectos personales, la pulsera de plata que le regalé a Elena en nuestro aniversario, el pequeño dinosaurio de plástico que Mateo se negaba a soltar, el libro de cuentos que Sofía estaba leyendo. Eran reliquias de un mundo extinto. Regresar a la casa fue un acto de masoquismo autoimpuesto. Cada objeto era una tortura. La cafetera aún tenía el café de esa mañana. En la nevera, un dibujo de Sofía, un sol sonriente con nuestra familia de palitos debajo. En el pasillo, las pequeñas zapatillas de Mateo, abandonadas en mitad de una carrera hacia algún lugar importante. Me senté en el sofá, el mismo lugar donde noches antes habíamos visto una película todos juntos, acurrucados bajo una manta. El olor de Elena, una mezcla de vainilla y el champú que usaba, todavía persistía en los cojines. Cerré los ojos, intentando desesperadamente inhalar su esencia, retenerla, pero el vacío era más fuerte. Era un agujero negro en el centro de mi alma, absorbiendo cada recuerdo, cada pedazo de luz. Los primeros días fueron un borrón de llamadas telefónicas, visitas compungidas y pésames vacíos. La gente no sabe qué decir ante una tragedia de esta magnitud. Ofrecen comida que no puedes comer, palabras que no puedes oír, consuelo que no puedes sentir. Yo asentía, murmuraba agradecimientos, y esperaba a que se fueran para poder volver a ahogarme en el silencio. Entonces llegaron Ricardo y Beatriz. Ricardo era el hermano de Elena, un hombre que siempre había vivido a la sombra del éxito de su hermana. Mientras Elena había construido una vida basada en el amor y el trabajo duro, Ricardo había saltado de un esquema fallido a otro, siempre con una sonrisa aceitosa y una mano extendida. Su esposa, Beatriz, era su eco, una mujer cuya ambición superaba con creces su encanto. Aparecieron en mi puerta con un guiso y rostros de estudiada tristeza. Javier, hermano, no podemos imaginar por lo que estás pasando, dijo Ricardo, dándome una palmada en la espalda que se sintió más como una evaluación que como un gesto de apoyo. Beatriz revoloteaba por la sala de estar, sus ojos escaneando los muebles, las pinturas, la porcelana. Esta casa siempre fue tan hermosa, suspiró. Elena tenía un gusto impecable. Un verdadero santuario. Sus palabras me produjeron un escalofrío. Algo en su tono, en la forma en que sus ojos no se posaban en mí sino en mis posesiones, encendió una pequeña alarma en el fondo de mi mente entumecida. Durante los días siguientes, se instalaron en mi vida como una mala hierba. Insistían en ayudar. Organizaban los papeles, respondían las llamadas, hablaban con el director de la funeraria. Al principio, en mi estado de shock, lo acepté como una amabilidad, un peso que me quitaban de encima. Pensé que quizás, por una vez, Ricardo estaba actuando desde un lugar de genuina preocupación familiar. Qué ingenuo fui. Mi mundo se había derrumbado, pero mi instinto de supervivencia, aunque maltrecho, aún funcionaba. Empecé a notar pequeñas cosas. Una conversación que se detenía bruscamente cuando entraba en una habitación. Miradas rápidas e intercambiadas entre ellos cuando pensaban que no estaba mirando. La forma en que Ricardo hablaba de poner las cosas en orden con un brillo de urgencia en los ojos. La noche del velatorio fue el punto de inflexión. Estaba de pie junto a los 3 ataúdes cerrados, una imagen tan grotesca que mi cerebro se negaba a procesarla. Me sentía disociado, como si estuviera viendo una película sobre la vida de otra persona. Necesitaba aire.
Salí al pasillo exterior de la funeraria, buscando un respiro del abrumador olor a flores y pena. La puerta de una pequeña oficina estaba entreabierta. Escuché las voces de Ricardo y Beatriz. No querían que los oyeran, pero su excitación los hacía descuidados. El seguro de vida es sustancial, decía Ricardo, su voz un susurro codicioso. Más de lo que pensaba. Y con el negocio y la venta de la casa, Javier quedará, bueno, muy bien posicionado. No digas, Javier quedará, siseó Beatriz. Nosotros quedaremos. Es un desastre emocional. No está en condiciones de tomar decisiones. Nosotros tenemos que guiarlo. Es nuestro deber familiar. Exacto, coincidió Ricardo. Elena lo hubiera querido así. Que su familia, su única familia de sangre que queda, se asegure de que su legado se administre correctamente. No podemos dejar que lo malgaste todo en su dolor. Me quedé helado, la mano en el pomo de la puerta. Cada palabra era una daga de hielo clavándose en mi pecho. Legado. Administrar. Deber familiar. Eran buitres. Buitres que rodeaban los restos de mi vida, no para ofrecer consuelo, sino para darse un festín. La pena que me había paralizado se transformó instantáneamente en una rabia blanca y fría. Una claridad cortante atravesó la niebla de mi dolor. Vi sus rostros compungidos, sus abrazos falsos, sus palabras de apoyo, y los vi por lo que realmente eran, una actuación. Una vil y despreciable obra de teatro para posicionarse y reclamar lo que creían que era suyo por derecho. En ese momento, junto a los cuerpos de mi esposa y mis hijos, hice una promesa silenciosa. No a ellos, porque ya no podían oírme, sino a su memoria. El legado de Elena, Sofía y Mateo no sería un cheque de banco para un parásito y su codiciosa esposa. Su legado sería algo más. Algo que ellos nunca podrían tocar, ni entender. Regresé a la sala del velatorio. Caminé directamente hacia ellos. Ricardo me vio venir y su rostro se compuso de nuevo en una máscara de falsa simpatía. Javier, ¿estás bien? Te ves pálido. Lo miré directamente a los ojos, dejando que viera el hielo que ahora residía allí. Nunca he estado más lúcido, dije, mi voz tranquila pero con un filo de acero. Vi un parpadeo de incertidumbre en sus ojos, una breve grieta en su fachada. No entendían lo que había cambiado. Pero lo harían. La guerra acababa de empezar, y yo, el hombre que creían destrozado e indefenso, me había convertido en el guardián inflexible de la memoria de mi familia. El silencio en mi casa ya no era un vacío. Ahora era el silencio de la planificación. El silencio antes de la tormenta. La semana después del funeral fue un juego de ajedrez. Ellos eran los jugadores agresivos y torpes, moviendo sus piezas con una codicia evidente, mientras yo me convertía en un gran maestro de la paciencia y la observación. Adopté el papel que me habían asignado, el del viudo desconsolado, incapaz de funcionar. Dejaba que Beatriz me trajera comida que apenas tocaba. Escuchaba los consejos de Ricardo sobre asuntos financieros con una mirada perdida, asintiendo dócilmente. Lloraba cuando esperaban que llorara. Me convertí en el actor perfecto, y ellos, en su arrogancia, se tragaron la actuación sin dudarlo. Creían que estaban manejando a un hombre roto, pero en realidad, estaban alimentando a un lobo. Cada gesto de falsa amabilidad, cada palabra de simpatía calculada, era combustible para la llama fría que ardía dentro de mí. Mientras ellos creían que yo pasaba los días mirando fijamente a la pared, yo estaba en el estudio, con la puerta cerrada, reconstruyendo mi vida no sobre los cimientos del amor perdido, sino sobre los pilares de la justicia. Lo primero que hice fue llamar a Miguel Mendoza, el abogado de la familia de Elena durante más de 40 años. Era un hombre mayor, de la vieja escuela, que había visto crecer a Elena. Sentía un afecto paternal por ella y un profundo desdén por la pereza y la falta de escrúpulos de Ricardo. Cuando le conté por teléfono lo que había oído, no hubo sorpresa en su voz, solo una resignación cansada. Sabía que intentarían algo así, dijo Mendoza, su voz como el crujido de un viejo libro de leyes. Ricardo siempre ha tenido el alma de un carroñero. Javier, escucha con atención. No firmes nada.
No les des acceso a ninguna cuenta. No les entregues ningún documento. Diles que tu abogado se encargará de todo. Ese abogado soy yo. Sentí una oleada de alivio. No estaba solo. Tenía un aliado. Un aliado que no solo conocía la ley, sino que también conocía el carácter de mis adversarios. Mendoza se convirtió en mi general. Empezamos a trabajar en secreto, reuniendo toda la documentación, el testamento de Elena, las pólizas de seguro, las escrituras de la casa, los documentos del negocio que yo había construido desde cero pero en el que Elena era socia. Ricardo y Beatriz empezaron a impacientarse. Su fachada de duelo se estaba resquebrajando. Javier, hemos estado pensando, comenzó Ricardo una tarde, sentándose frente a mí en la mesa de la cocina. Esta casa está llena de demasiados recuerdos dolorosos. Quizás lo mejor sería venderla. Empezar de nuevo en otro lugar. Un apartamento más pequeño, más manejable. Nosotros podemos encargarnos de todo el proceso, para que no tengas que preocuparte. Y el negocio, añadió Beatriz rápidamente. Debes estar agotado. Dirigir una empresa en tu estado es demasiado. Ricardo podría intervenir, tomar las riendas temporalmente, asegurarse de que todo siga funcionando hasta que decidas qué hacer. Los escuché, observando sus rostros ansiosos, sus sonrisas forzadas. Vi el plan desplegado ante mí, venderme mi propia vida a precio de saldo. Gracias por vuestra preocupación, dije, mi voz suave y deliberadamente vacilante. Es mucho en lo que pensar. Necesito tiempo. El tiempo era exactamente lo que necesitaba. Tiempo para que Mendoza blindara cada activo. Tiempo para que mi plan tomara forma. La idea surgió en una de esas noches interminables, sentado en el suelo de la habitación de Sofía. Estaba rodeado de sus juguetes, sus dibujos, sus libros. La habitación no se sentía vacía, sino expectante. Como si esperara que la risa volviera. Miré la casa de muñecas que habíamos construido juntos, las pequeñas figuras de su familia de osos perfectamente colocadas en la sala de estar. Y entonces lo supe. Este lugar no era una tumba. Era un hogar. Y un hogar necesitaba vida. Necesitaba risas. Necesitaba el sonido de pequeños pies corriendo por los pasillos. La idea, al principio, era una locura, un pensamiento febril nacido del dolor. ¿Y si la casa no se vendía? ¿Y si, en lugar de vaciarla, la llenaba? ¿Y si el legado de mi familia no era dinero en una cuenta bancaria, sino un refugio para otros niños que, como yo ahora, se habían quedado solos en el mundo? Me aferré a esa idea como un náufrago a una balsa. Le dio un propósito a mi rabia, una dirección a mi dolor. Dejó de ser una venganza contra Ricardo y Beatriz y se convirtió en una misión en honor a Elena, Sofía y Mateo. Empecé a investigar. Pasé horas en línea, aprendiendo sobre fundaciones, hogares de acogida, orfanatos. Descubrí la abrumadora necesidad de lugares seguros y amorosos para niños que habían perdido a sus padres o habían sido retirados de situaciones de abuso. Cada estadística, cada historia, fortalecía mi resolución. Cuando le presenté la idea a Mendoza, se quedó en silencio por un largo momento. Luego, una lenta sonrisa se dibujó en su rostro. Javier, dijo, es la idea más brillante y hermosa que he escuchado en toda mi carrera. Es poesía. Es justicia poética. Usar el mismo hogar que ellos codician para crear un santuario. Elena estaría tan orgullosa. Con la ayuda de Mendoza, empezamos a sentar las bases legales para crear la Fundación Luz de Elena, una organización sin ánimo de lucro dedicada a proporcionar un hogar a niños huérfanos. El plan era transferir todos los activos, la casa, el dinero del seguro, una parte significativa de los beneficios del negocio a la fundación. Yo sería su director, pero no su propietario. El legado estaría protegido, fuera del alcance de cualquier mano codiciosa, para siempre. La confrontación final llegó una semana después. Ricardo y Beatriz me citaron en la casa, sus rostros serios y decididos. Habían traído documentos. Javier, hemos sido pacientes, pero ya es hora de actuar, dijo Ricardo, deslizando una pila de papeles por la mesa.
Estos son los poderes notariales. Nos da la autoridad para gestionar tus asuntos. Es lo más sensato. Fírmalos. Miré los papeles. Luego los miré a ellos. La actuación había terminado. No, dije. Una sola palabra, pronunciada con una calma absoluta. Se quedaron boquiabiertos. ¿Qué?, balbuceó Ricardo. No voy a firmar nada, repetí, mi voz firme. He tomado mis propias decisiones sobre el futuro. No estás en condiciones de tomar decisiones, espetó Beatriz, su voz subiendo de tono. Estás de duelo. No sabes lo que haces. Nosotros somos tu familia, estamos tratando de protegerte. Mi familia está muerta, dije, y la verdad de esa frase los hizo retroceder. Y vosotros no estáis tratando de protegerme. Estáis tratando de desplumarme. Os oí en la funeraria. Oí cada palabra. El color desapareció de sus rostros. El pánico reemplazó a la arrogancia. Vi la verdad desnuda en sus ojos, eran débiles, patéticos y estaban completamente expuestos. Pero Elena, ella hubiera querido que nosotros, tartamudeó Ricardo. Sé exactamente lo que Elena hubiera querido, lo interrumpí, poniéndome de pie. Ella hubiera querido que su hogar estuviera lleno de amor y risas. Hubiera querido que su legado fuera de esperanza, no de codicia. Y eso es exactamente lo que voy a asegurar. Ahora, por favor, salid de mi casa. Se quedaron paralizados, incapaces de procesar su derrota. Su plan, tan cuidadosamente construido sobre la base de mi supuesta debilidad, se había desmoronado con una sola palabra. No os preocupéis por el papeleo, añadí, mientras los guiaba hacia la puerta. Mi abogado, el señor Mendoza, se pondrá en contacto con los vuestros. Aunque sospecho que no tendréis mucho de qué hablar. Los eché de la casa, la misma casa que planeaban vender. Cerré la puerta tras ellos y me apoyé en ella, escuchando el sonido de su coche al arrancar y alejarse a toda prisa. El silencio regresó, pero esta vez era diferente. Era un silencio limpio. Un lienzo en blanco. La batalla había terminado. La verdadera obra estaba a punto de comenzar. La transformación de la casa fue un proceso catártico. Cada martillazo que derribaba un muro para crear espacios más amplios, cada capa de pintura fresca que cubría los colores de mi vida pasada, no era un acto de borrado, sino de creación. No estaba eliminando los recuerdos de Elena, Sofía y Mateo, les estaba construyendo un monumento vivo. Mendoza fue un titán. Manejó la furia impotente de Ricardo y Beatriz con una eficiencia despiadada. Sus abogados intentaron impugnar mi competencia, alegando que el dolor me había vuelto loco. Presentaron mociones, escribieron cartas amenazantes. Mendoza las aplastó con informes psiquiátricos que demostraban mi perfecta lucidez y con una presentación impecable de la estructura legal de la Fundación Luz de Helena. La ironía era deliciosa. Su propio intento de declararme mentalmente incapaz solo sirvió para cimentar legalmente la solidez de mis decisiones. La noticia de la fundación se extendió por nuestra pequeña comunidad. Al principio, hubo escepticismo. La gente susurraba, especulando sobre mis motivos. Pero cuando los camiones de construcción llegaron y el letrero de la Fundación Luz de Helena, un hogar para nuevos comienzos, se erigió en el jardín delantero, los susurros se convirtieron en murmullos de asombro, y luego en ofertas de ayuda. La misma gente que me había traído guisos inútiles en mi dolor ahora aparecía con rodillos de pintura, herramientas y donaciones. Un viejo carpintero se ofreció a construir literas a medida. Un grupo de madres del colegio de Sofía organizó una colecta de libros y juguetes. La comunidad, que una vez fue testigo silencioso de mi tragedia, se convirtió en mi socia en la reconstrucción. Mantuve el negocio funcionando, pero delegué las operaciones diarias en un gerente de confianza. Mis días estaban dedicados al hogar. Supervisé cada detalle, desde el color de las paredes en los dormitorios hasta el diseño del patio de juegos en el jardín trasero, donde una vez Mateo había empujado sus camiones de juguete. Elegí colores brillantes y alegres. Instalé una biblioteca en lo que había sido mi estudio, llenándola de cuentos de aventuras y mundos mágicos. El dormitorio principal, el nuestro, se convirtió en una sala de juegos común, espaciosa y llena de luz.
Las habitaciones de mis hijos fueron las más difíciles. Durante semanas, no pude tocarlas. Pero una noche, entré en el cuarto de Sofía y me senté en su cama. Miré sus dibujos en la pared y sentí su presencia, no como un fantasma doloroso, sino como una inspiración. Con cuidado, empaqué sus cosas más personales, sus diarios, sus fotos, y las guardé en una caja de cedro. Pero dejé los libros en la estantería y algunos de sus peluches favoritos en una silla. Hice lo mismo en la habitación de Mateo. Estos no serían solo dormitorios anónimos, serían espacios que conservaban un eco de la alegría que una vez contuvieron. La caída final de Ricardo y Beatriz fue silenciosa y patética, un final apropiado para sus maquinaciones. Aislados por la comunidad, que ahora veía su codicia con claridad, y derrotados legalmente, desaparecieron. Me enteré meses después, a través de Mendoza, que se habían mudado a otra ciudad, endeudados por los costes legales y la vergüenza. Su intento de capitalizar mi tragedia los había dejado sin nada. No sentí alegría por su desgracia, solo una tranquila sensación de justicia. Eran una nota a pie de página irrelevante en la historia que realmente importaba. 6 meses después de cerrarles la puerta en la cara, la casa estaba lista. Ya no era mi casa. Era el hogar. El día que llegaron los primeros niños fue el día en que volví a respirar de verdad. Eran 4, 2 hermanos pequeños cuya madre había fallecido y cuyo padre estaba incapacitado, una niña de 7 años rescatada de la negligencia, y un bebé de meses abandonado en un hospital. Los vi bajar del coche de los servicios sociales, sus ojos grandes y asustados, aferrados a pequeñas mochilas que contenían todo su mundo. Contraté a una directora maravillosa, Ana, una mujer con décadas de experiencia y un corazón inmenso, y a un pequeño equipo de cuidadores. Pero yo estaba allí para recibirlos. Me arrodillé en el porche delantero. Hola, dije, mi voz un poco temblorosa. Bienvenidos a vuestro nuevo hogar. Mi nombre es Javier. El niño mayor, de unos 8 años, me miró con desconfianza. ¿Es esta tu casa?, preguntó. Lo fue, respondí con sinceridad. Pero ahora es vuestra. Entraron con cautela, sus pequeños pasos resonando en el suelo de madera recién pulido. Y entonces ocurrió el milagro. La niña pequeña, Lucía, vio la sala de juegos. Sus ojos se abrieron de par en par, soltó la mano del trabajador social y corrió hacia la casa de muñecas, la misma que yo había construido con Sofía. La tocó con una reverencia infantil. Los 2 hermanos descubrieron el jardín y el nuevo columpio. El sonido de sus risas tentativas, frágiles al principio, pero que poco a poco ganaban fuerza, llenó el aire. Fue el sonido más hermoso que había escuchado en una eternidad. Esa noche, después de que todos estuvieran dormidos en sus nuevas camas, caminé por los pasillos silenciosos. Pero ya no era el silencio del vacío. Era el silencio de una casa llena, un silencio preñado de sueños y seguridad. Me detuve frente a la puerta de la habitación de Lucía. Estaba entreabierta. Dormía abrazada a uno de los osos de peluche de Sofía. En ese momento, el dolor en mi pecho, ese nudo apretado que había llevado durante meses, finalmente se aflojó. No había recuperado a mi familia. La herida de su pérdida siempre estaría ahí, una parte de quien soy. Pero el veneno se había ido. La rabia se había transformado. En lugar de un mausoleo de mi dolor, había construido un faro de esperanza. La memoria de Elena, Sofía y Mateo no estaba atrapada en el pasado trágico, vivía en la risa de Lucía, en la seguridad de los 2 hermanos, en el futuro de cada niño que pasara por estas puertas. Me llamaban viudo, el hombre que lo perdió todo. Pero se equivocaban. En la oscuridad más profunda, había encontrado una nueva luz. Había perdido una familia, sí, pero había aprendido a construir una nueva, pieza por pieza, sonrisa por sonrisa. Y en ese acto de creación, en ese legado de amor inquebrantable, finalmente, encontré mi propia paz. El silencio había sido derrotado. La casa volvía a estar llena de vida.